Un saludo amantes de las esfijas con limón, los saluda Fray Loca Argento. Y en esta ocasión traigo un video donde analizaré las diferencias en el anime y el manga de la serie. Y Hiranaide, Nagatoro-san. Recientemente el manga de Nagatoro llegó al capítulo 100. La cual se conforma de varias historias, que muchas de ellas se concluyen en un solo capítulo. Por otro lado el anime, consta de 12 episodios, en cada uno abarcando varios capítulos del manga, y muchos de ellos no están en el orden original del manga. En total, en los 12 episodios del anime llega hasta, el capítulo 46 del manga. Menos de la mitad de la serie, o sea que aún hay mucho material para una segunda temporada. Y mientras esperamos que llegue esa segunda temporada, veamos los cambios que hubo desde el manga, hacia el anime. Antes de empezar, advierto que este video tendrá muchos spoilers. Aclarado eso, empecemos. Episodio 1. Primero en el anime, se puede ver una secuencia de más de un minuto, donde se ve la costa, la ciudad, y la escuela. En cambio en el manga simplemente empieza todo con el senpai entrando en la biblioteca, y encontrándose con las chicas. Un detalle curioso, es que la chica que se supone es Sakura, en el primer capítulo del manga, parece tener un peinado diferente al del episodio 1 del anime, y del resto de la serie. Un dato curioso, Gamo menciona a un personaje llamado Yuko. Y hasta el momento, ningún personaje llamado Yuko ha sido mostrado. Esta escena es más larga en el anime, agregando más diálogos y otra escena donde las chicas voltean para mirar al senpai. En el manga es solo una página. En el anime, Sakura se acerca al senpai para tomar un libro cerca de él, y el senpai se pone nervioso, y por accidente tira su mochila. En cambio en el manga, la mochila del senpai se cae porque estaba muy cerca del borde. También en el manga el senpai estaba sentado justo detrás de las chicas, en cambio en el anime, estaba más lejos. En esta parte en el manga, Yoshi dice directamente, One Piece. Referencia a esa serie. Cosa que en el anime fue cambiado por, Chupis. Supongo que por motivos de copyright. Luego Gamo dice que el personaje Yuko está enfrente del Mr. Donut. Pero en el anime dice que está frente a la estación. Que por cierto, Mr. Donut es un restaurante real. Y otra curiosidad, Sakura dice que tiene que ir a trabajar. Cosa que en el anime no ocurre. Lo cual tal vez indique que este personaje en el manga no es Sakura. En el anime, cuando Nagatoro lee la historia del senpai, se agregan escenas de lo que está ocurriendo. En cambio en el manga, solo se ven cuadros de Nagatoro leyendo. El resto de esta escena no tiene cambios importantes. Cuando el senpai se encuentra de nuevo con Nagatoro, en el anime está ella sola. Pero en el manga ella está con dos amigas, una la cual parece Sakura de la escena anterior. También en ambas versiones el pañuelo de Nagatoro tiene diseños diferentes. El resto de la escena ocurre sin cambios importantes. En la escena siguiente, Nagatoro se encuentra con el senpai en la calle, y eso en el manga los diálogos dan a entender que está ocurriendo un día diferente. Pero en el anime lo ponen seguido para dar a entender que está ocurriendo el mismo día. Aquí en el manga, Nagatoro le dice si quiere salir con ella directo y sin vueltas. Pero en el anime, alarga mucho más el diálogo. En esta parte en el manga Nagatoro empuja al senpai, y este cae un par de metros, y ella se sorprende de lo ligero que es. En cambio en el anime, ella lo empuja, y en una escena más exagerada, el senpai rueda por la calle, y cae a un canal. Y el último cambio en este episodio es que no se puso en el anime, la parte del manga donde Nagatoro le dice al senpai que no le interesa saber su nombre, porque ella lo llamará senpai. Episodio 2. Primero el capítulo abre con la escena de Nagatoro con el hula hula, lo cual en el manga ocurre muchísimo más adelante. Ya que en el manga, este capítulo va después del capítulo de la playa. Pero la escena no tiene cambios respecto a la del manga. Aquí hay un caso de unión de capítulos. El capítulo cuando Nagatoro encuentra el senpai con un cómic subido de tono. Y el capítulo cuando se ponen a hablar de vampiros. Son dos capítulos diferentes, pero en el anime combinaron ambas tramas para que fuera una sola escena. Modificando diálogos y sucesos para que concuerden. Para empezar, el cómic en el anime ahora trata de vampiros, para que concuerde con esta unión. En el manga el cómic tiene un título diferente, y no es de vampiros. En el manga, el capítulo del cómic, empieza con el senpai intentando leer su cómic. Y el capítulo de los vampiros, empieza con el senpai comiendo su almuerzo sabor a ajo, cuando llega Nagatoro. En cambio en el anime, el senpai está haciendo esas dos cosas al mismo tiempo. En el manga empiezan a hablar de vampiros porque Nagatoro vio una película de ese tema el día anterior.
En el anime directamente hablan de eso porque el cómic del senpai es de vampiros. Incluso se agrega una escena y diálogos de una tragedia amorosa de vampiros que no existe en el manga. En el manga, el capítulo del cómic concluye con Nagatoro tocándole la entrepierna al senpai por accidente. Y el capítulo de los vampiros concluye con Nagatoro asqueada por el aliento a ajo del senpai. Y en el anime, esas dos cosas pasan prácticamente al mismo tiempo. Y en el anime no se colocó la parte donde Nagatoro le dice al senpai que se lave la boca. Tampoco se pone la parte donde Nagatoro se disculpa por tocarlo. En su lugar, la escena siguiente es el final del capítulo del cómic, sin más cambios importantes. La siguiente escena del anime es el del juego de los pezones. Pero en el manga, este capítulo es después de que el senpai conozca por primera vez a las amigas de Nagatoro. En el anime se agrega toda una escena de Nagatoro practicando arquería. Lo cual en el manga no es más que un solo cuadro. En el manga este capítulo termina con Nagatoro quedándose el boleto y el senpai ni siquiera intenta jugar. En cambio en el anime el senpai sí lo intenta, aunque Nagatoro se pone nerviosa y no lo deja terminar. Pasamos al capítulo del restaurante, que es prácticamente igual en el manga, el único cambio relevante es que en el manga, Nagatoro está acompañada de quien parece ser Yoshi. En cambio en el anime está acompañada por Sakura. Episodio 3. El anime empieza con el capítulo donde Nagatoro modela en traje de baño. Este capítulo es mucho más largo en el manga. Primero el senpai está dibujando frutas, mientras nos dice lo que está pensando. Entonces Nagatoro llega a molestar, y decirle que será su modelo, y lo fastidia hasta que acepta, incluso engaña al senpai para hacerle creer que se quitará la ropa, y se cubre con una manta, para luego revelar el traje de baño. En cambio en el anime el senpai está dibujando formas geométricas en silencio, cuando Nagatoro llega y pide ser su modelo, y simplemente se quita la ropa muy rápido frente al senpai, para revelar el traje de baño, bastante reducido este capítulo. Luego de eso llega el capítulo del día lluvioso. Otro capítulo bastante adelantado, ya que este capítulo viene después del capítulo de corte de pelo. En el anime, la parte donde el senpai se imagina a la familia de Nagatoro es mucho más larga y con más burlas. Pero en el manga son solo 2 cuadros de una página. Luego en el manga Nagatoro le propone al senpai jugar un juego directamente. En el anime, Nagatoro usa unas frases con dobles sentidos. El resto de la escena no tiene cambios relevantes. Pasamos al capítulo donde el senpai conoce a las amigas de Nagatoro. El primer cambio es que durante toda esta escena, el senpai se imagina a Nagatoro y sus amigas de manera aterradora. Lo cual en el manga, en realidad se las está imaginando como demonios con disfraces. También en el manga, Yoshi lo reconoce como el chico de los mangas, lo cual no ocurre en el anime. En el anime es Gamo quien pregunta hasta dónde llegó con Nagatoro. Pero en el manga, es Yoshi la que pregunta cuánto tiempo lleva con ella. Más tarde en el anime, el senpai se pone de pie para aclarar que no es el novio de Nagatoro, y toda la cafetería voltea a verlo. En cambio en el manga, él solo lo dice en la mesa para sus amigas sin levantar la voz. Y por último, en el manga no se puso el final de la escena donde Gamo y Yoshi se disculpan con el senpai por burlarse. Ahora seguimos con el capítulo de responder a los insultos. Una curiosidad, es que en el manga Nagatoro está leyendo la revista Sixteen, que es una revista real. Y en el anime, está leyendo la revista Mimi, la cual también es una revista real. Aquí en el anime, antes de cada actuación se agrega una presentación como si fuera una obra. Además de una escena de voz de Toro, que en el manga no aparece. El resto de la escena no tiene cambios importantes. Episodio 4. El episodio empieza con el capítulo de lavado de manos. El cual no tiene ningún cambio respecto al manga, excepto por su ubicación, ya que en el manga, este capítulo va después del capítulo del restaurante, y antes de conocer a las amigas. Pasamos al capítulo de los champanes. Aquí un cambio relevante. En el anime, esta es la primera vez que las amigas de Nagatoro van al club de arte. En cambio en el manga, la primera vez que ellas van al club de arte, es en el capítulo de corte de pelo. Así que los diálogos son modificados para que concuerden. El único cambio relevante en esta escena, es que al final en el anime, Nagatoro hace un juego con los champanes, y algo sale mal, y se termina enojando y golpeando al senpai. En su lugar, en el manga Nagatoro le dice que toque la piel debajo de su brazo, porque la sensación es igual a la de unos pechos. De hecho, lo que ocurrió en el anime es un capítulo del manga diferente, donde el senpai consiguió un ampan especial, y Nagatoro para bromear se lo metió en su camisa.
Aquí hay otra unión de capítulos. El capítulo del sillón. Y el capítulo de los halagos. En el manga son dos diferentes. Aquí vuelven a entrelazar las tramas. En el capítulo del sillón, empieza con el senpai queriendo dibujar fruta, y Nagatoro lo convence de dibujarla a ella. Luego Nagatoro trae el sillón al club, y después de una charla, el senpai empieza a dibujar hasta que se queda dormida. En cambio en el anime, no hay cambios relevantes, hasta el momento antes de que empiece a dibujar, miran por la ventana y comienzan a discutir sobre halagos, que es como empieza el capítulo de los halagos. Aquí en el manga y anime mencionan a un tal Osokawa, que en el manga juega fútbol. Pero en el anime está jugando béisbol. El capítulo de los halagos continúa sin cambios relevantes, pero este capítulo termina con Nagatoro golpeando la espalda del senpai. En lugar de eso, en el anime entrelaza de nuevo el capítulo del sofá para continuar donde se quedó. Toda la escena continúa igual al manga hasta el final, donde hay un cambio muy significativo. En el anime, la recompensa por dibujar la hormiga, es que le da un beso con un juguete de labios grandes. En cambio en el manga, la recompensa es darle un beso de verdad en la mejilla. Lo cual en el anime se reservó recién para el episodio final. Episodio 5. Aquí empezamos con el capítulo del sueño de Nagatoro. En el manga, este capítulo va justo después del capítulo del Hula Hula. Aquí hay dos cambios. En el anime, el senpai ignora completamente las burlas de Nagatoro. En el manga el senpai se enoja. Y luego se agrega a la escena donde el senpai se retira con Gamo y Yoshi. En el manga el sueño termina cuando el senpai responde positivamente. Ahora veremos otra unión de capítulos. El capítulo de las cosquillas. Y el capítulo del corte de pelo. Esos dos capítulos del manga se combinan en esta escena. El capítulo de las cosquillas empieza con Nagatoro haciéndole cosquillas al senpai. En cambio en el anime empieza con Nagatoro mirando fijamente al senpai. El resto de este capítulo sigue igual al manga hasta que termina el capítulo de las cosquillas, y lo entrelazan con el capítulo del corte de pelo. Con Nagatoro mostrándole el video de la oveja. Por tanto en el anime no está la parte del senpai mirando la expresión de Nagatoro, pensando que está mirando algo malo. La imaginación de Nagatoro con las ovejas es algo exclusivo del anime. Y aquí viene un cambio bastante relevante. En el manga, Nagatoro se va del aula porque uno de los dientes del peine estaba roto, así que va a buscar uno nuevo, y entonces llegan Gamo y Yoshi por casualidad. Que como ya dije anteriormente, esta debería ser la primera vez que ellas entran en el club de arte. En cambio en el anime, Nagatoro recibe una llamada de Gamo y Yoshi, diciéndole que vaya al aula de clases. Una vez ella sale, revelan que era una trampa, y Gamo y Yoshi entran en el club de arte. Y varios diálogos respecto al manga se modifican para que todo eso concuerde. Cuando van a cortarle el cabello, en el manga Yoshi menciona Ebisu. Una referencia a Naruto. En cambio en el anime, menciona a Javier. Una referencia a los hombres X. Después que el senpai gira la cabeza, en el anime intentan sujetarlo con más fuerza. Pero en el manga solo se rinden. En el manga Gamo y Yoshi simplemente salen corriendo. Pero en el anime, le arrojan la rasuradora para distraer a Nagatoro y salir corriendo, además que en el anime se puede ver a Nagatoro con rasgos de gato. Cuando Nagatoro está cortándole el cabello dice que se lo dejará como Hakuchou, quien es un monje de la vida real. En el anime simplemente dice, te dejaré como un monje, así genéricamente. Continuamos con el capítulo del raspado. En el anime se agrega una secuencia de Nagatoro imaginándose escalando una montaña de raspado. Luego, en el anime van a un asiento a beber. En cambio en el manga, beben enfrente de la máquina. Que por cierto en el manga, la botella es de la marca Pocari. Una parodia de una bebida de la vida real. De hecho Nagatoro lo menciona más tarde. Pero esa referencia no aparece en el anime. Luego de eso, en el anime se entrelaza con el capítulo donde intercambian números, para aparentar que todo ocurrió el mismo día. Caminando por la calle, hablando del verano, y luego Nagatoro le quita la botella al senpai. Cuando en este capítulo en el manga, el senpai estaba caminando solo, y de repente aparece Nagatoro para quitarle la botella, y el senpai se molesta. En el anime cuando Nagatoro le pide su teléfono, el senpai dice, sí directamente. En cambio en el manga, le dice que no, porque él no usa esa aplicación. El resto del episodio no tiene más cambios. Episodio 6. Aquí hay un cambio bastante importante. El capítulo del sueño del senpai del mundo de fantasía. Aquí lo más importante es que en el manga, en el sueño el senpai únicamente se encuentra con Nagatoro.
Ninguna de las amigas de Nagatoro está presente en el sueño, porque de hecho este capítulo es anterior al capítulo donde conoce por primera vez a sus amigas, así que es lógico que no sueñe con ellas. Esto en el anime se cambió por completo, ya que en el sueño aparecen Kamo, Yoshi, y también Sakura, a pesar que en el anime aún no la ha conocido. En el manga se enfrenta a un dragón, pero solo lo derrotan, y toda esa batalla solo es una página. En cambio en el anime la batalla es mucho más larga, y al final ese dragón se convierte en Kamo. Al final en el manga Nagatoro es el único rey demonio. En el anime son Nagatoro, Kamo, y Yoshi. En el manga, el senpai se despierta del sueño en su propia habitación, y luego se encuentra con Nagatoro. En cambio, en el anime el senpai se despierta en un restaurante, pasando vergüenza. Y justo entran Nagatoro, Kamo, y Yoshi. Aquí en el anime vuelven a unir dos capítulos. El capítulo donde el senpai estaba dibujando un cómic en la biblioteca. Aquí es donde dibuja por primera vez a la Nekotoro, y se imagina a la Kamo y Yoshi de fantasía. Luego llega Nagatoro, y el senpai se pone nervioso y se va, olvidándose el cuaderno, y Nagatoro ve el dibujo y lo persigue. En el anime en cambio, el senpai se olvida su cuaderno en el restaurante, y allí Nagatoro lo ve, y lo persigue. También diálogos y vestimentas, se adaptan para que concuerden con esta unión. Pasamos al capítulo de la playa. En el manga empieza con todo el grupo llegando a la playa, y el senpai empieza a recordar cómo llegó allí. En cambio en el anime, simplemente empieza con el senpai en su habitación. En el anime no se pone el diálogo donde el senpai dice que no quiere broncearse, y Nagatoro le dice que es como una mariposa volando al fuego. Al llegar a la playa, es cuando se ve en el anime, la primera escena del manga. En el anime no se colocó una frase de doble sentido de Kamo sobre los pechos de Nagatoro. En el anime el senpai dice que sí sabe nadar. En cambio en el manga, dice que es muy malo nadando. En el manga Nagatoro utiliza un protector solar UV. Que sí existe en la vida real. Pero en el anime, utiliza protector solar Vanessa. Una parodia del protector solar Anessa. En el manga, senpai imagina que las chicas lo arrastran al agua. En el anime, se imagina que lo arrastran con una cadena, y luego se ahoga. En el anime, Nagatoro molesta al senpai con una estrella de mar, pero en el manga, lo molesta con un pepino de mar. Y el último cambio del capítulo, el dibujo del senpai es diferente en el anime, y en el manga. Episodio 7. Este episodio empieza con el capítulo del festival. En el manga, el senpai sale de un 7-Eleven. Una cadena de tiendas de la vida real. En el anime se pone una parodia, Z-Elf. Más tarde, en el manga, cuando Nagatoro se pone celosa, se ve de fondo a su compañera asustándose. En cambio en el anime no se ve. En el manga, cuando Kamo le quita el collar al senpai, Nagatoro se pone celosa de nuevo. En cambio en el anime, ni siquiera se ven sus caras. En el manga, el camino alternativo del senpai tiene una escalera. Pero en el anime, es un camino de tierra. Y por último, un lindo detalle, en el anime los fuegos artificiales en el momento más cercano, tiene forma de corazón. Cosa que no es así en el manga. Ahora pasemos al capítulo de Vamos a casa. En el anime, la imaginación del topo y los jaguares es más extensa y elaborada. En el manga no es más que un solo cuadro. En el anime, el chico le pone la mano en el hombro a Nagatoro. Cosa que en el manga no ocurre. También en el manga, el senpai es visto por los chicos cuando sale del árbol. En cambio en el anime, lo ven cuando pisa una rama que hace ruido. En el anime, después de ser descubierto, se vuelve a esconder. Cosa que no ocurre en el manga. Por el resto del episodio no hay más cambios. Episodio 8. Empezamos con el capítulo de los brazos del senpai son muy débiles. En el manga este capítulo debería venir antes del capítulo de corte de pelo. El único cambio que tiene esta escena, es que en el anime, el senpai se desploma mientras Nagatoro está sentada en él. En cambio, en el manga, ella se levanta, y luego el senpai se cae. Aquí hay otra unión de capítulos. El capítulo de los exámenes, y el capítulo después de los exámenes. Que en el manga, estos dos capítulos vienen después del capítulo de la cita con Sakura. El primero avanza igual que el manga, sin cambios importantes, hasta que llega el final. En el manga el capítulo de los exámenes, termina con Nagatoro enojándose que el senpai aprobara todo. En cambio, en el anime, la escena termina con Nagatoro golpeando al senpai, y luego lo entrelazan con el capítulo de después de los exámenes. Este capítulo en el manga empieza con Nagatoro mostrando los resultados del senpai. Pero como en el anime aún no pasan los exámenes, se empieza con el senpai estudiando.
Por supuesto se agregan diálogos para que todo eso concuerde correctamente. De este capítulo, no se agregó al anime una referencia a el ataque de los titanes. Pero al anime se agregan 2 escenas donde el senpai le hace masajes a Gamo y Yoshi. En el manga solo se lo hace a Nagatoro. Y también una escena de Yoshi comiendo galletas, que no está en el manga. En el manga este capítulo termina con Gamo y Yoshi pidiéndole ayuda a senpai. En cambio en el anime luego de esa escena, se entrelaza con la escena de Nagatoro enojándose del capítulo anterior, así termina esta escena. Luego hay otra unión de 2 capítulos. El capítulo de la astilla. Y el capítulo de piedra papel tijeras. En el anime la escena empieza con Nagatoro caminando por el pasillo, y de casualidad escucha a sus amigas con el senpai, para luego entrar y quitarle la astilla. En cambio en el manga, se ve como el senpai ayuda a Sakura con unas cajas, y allí se le clava la astilla. Entonces las amigas lo arrastran a un aula para quitársela, y entonces Nagatoro los mira y los sigue. El resto de la escena es igual. Luego de eso, en el anime se entrelaza con el capítulo de piedra papel tijeras. En el manga ese capítulo empieza con Nagatoro diciendo que está cansada, y que jugarán piedra papel tijeras para ver quién lleva las mochilas. En el anime esta escena, empieza con Nagatoro enojada con el senpai por ayudar a Sakura. Aquí se puede ver una única imagen muy resumida de cómo se clavó la astilla, que por cierto, en el anime cargaba sillas, no cajas. Entonces allí entrelazan la conversación con cargar las mochilas. El resto de la escena ocurre sin cambios importantes. Y ahora pasamos al capítulo de la videollamada. El cual no tiene ningún cambio respecto al manga, así que terminamos este episodio. Episodio 9. Empieza con el capítulo de boxeo de sombra. Aquí Nagatoro, tanto en el manga como el anime, hace mención al manga de Hippo. Fuera de ese detalle, esta escena no tiene cambios reseñables. Pasamos al capítulo, eres un pervertido. En el anime, nos salen unos comentarios de Gamo y Yoshi criticando a los maestros. También, en el grupo de los chicos, en el manga eran 5. En el anime son solo 4. En el anime se agrega un chiste, que Yoshi se electrocuta con el efecto de rayo entre Nagatoro y Gamo. En el anime, el premio de la apuesta son unos panqueques. Pero en el manga, el premio es un pudín, de Marlau. Una parodia de Walmart. En el anime no se pone un comentario de Yoshi sobre un busto femenino. En el manga, cuando el senpai regresa al salón, Yoshi le pregunta dónde estaba. Cosa que en el anime no ocurre. Aquí hay otra unión de capítulos. El capítulo de los aretes. Y el capítulo de la cita de Sakura. Que se supone que el capítulo de los aretes, en el manga, debía venir antes del capítulo del corte de pelo. En el anime, después de perforarlo, el senpai tiene una imaginación, con él como una geisha. En cambio en el manga, solo se imagina a Nagatoro por su perforación. En el manga, este capítulo termina con Nagatoro tirándole las orejas al senpai. En cambio en el anime, aquí se entrelaza con el capítulo de la cita de Sakura. En el anime, se ve a Sakura llegando de repente, justo después de la escena anterior y pidiéndole ayuda al senpai. Luego todo el grupo se va a un restaurante para discutir el problema. En cambio en el manga, Nagatoro, Gamo, Yoshi, y el senpai están en el club de arte, cuando de repente llega Sakura, y discuten todo el problema en el mismo salón. También por ese cambio, el acosador en el anime se escondía en unos arbustos. En cambio en el manga se escondía tras la puerta del salón. En el manga solo hay un cuadro imaginándose al senpai como acosador. En cambio en el anime, hay 3 en total. En el anime, las escenas del salón de juegos, y el cine están más elaboradas. En cambio en el manga no es más que un solo cuadro. Cabe señalar una cosa. Durante todo este capítulo en particular, en el manga cuando Nagatoro se enoja, de fondo se podían ver imágenes muy grotescas. Evidentemente eso no llegó al anime, las imágenes eran muy fuertes. También, en el anime Sakura toma al senpai del brazo, cosa que en el manga no ocurre. En el anime, capturan al acosador cuando senpai y Sakura están en un mirador. Pero en el manga, lo capturan cuando están en medio de la ciudad. En el anime Nagatoro vuelve a resaltar que Sakura le tomó del brazo, cosa que vuelvo a decir, en el manga nunca ocurrió. Capítulo 10. La escena del pollo frito, en el anime dura 1 minuto y está bien detallada. En cambio en el manga ni siquiera es un capítulo, son solo 4 cuadros pequeños. En el capítulo del entrenamiento, en el manga, antes de correr Nagatoro le explica la ruta al senpai. En el anime empiezan a correr directamente. En el manga, Nagatoro le da una explicación detallada sobre los tipos de estiramiento. Cosa que en el anime no está.
En el anime no se coloca una parte donde el senpai y Nagatoro están cargándose espalda con espalda. El resto del capítulo no tiene cambios importantes. Ahora pasamos con el arco final de la temporada, el del festival cultural. En el manga se extiende durante varios capítulos, y en el anime abarca los episodios que faltan. Primero en el manga, el senpai estaba hablando con un amigo para que sea su modelo para dibujos, pero este le dice que no puede. En el anime este chico no aparece. Luego en el manga Nagatoro menciona a este amigo. Pero como en el anime no ocurrió, tampoco se menciona. Cuando el senpai se imagina la escena del tigre, en el anime tiene su rostro, el de Nagatoro, y el de Yoshi. En cambio en el manga, tiene rostros genéricos. También no se pone en el anime un diálogo del senpai diciendo que no importa si no puede, lo que enoja a Nagatoro. Y cuando las amigas ven a Nagatoro, en el anime están Gamo, Yoshi, y Sakura. En cambio en el manga, solo están Gamo y Yoshi. También en el anime no se pone un diálogo de Sakura, para expresar que ahora se lleva bien con el club de juegos. Luego cuando la presidenta está regañando al senpai, en el manga Sakura pregunta si deberían disculparse, y luego Gamo dice solo por dentro. Ese chiste no aparece en el anime. En el manga, la presidenta mira a Nagatoro de una forma más desafiante que en el anime. Episodio 11. En el manga, cuando ven el cuadro de la presidenta, Sakura parece que le gusta mucho más que a las demás. Eso en el anime no se muestra. En el manga, cuando Nagatoro está cuestionando los motivos del senpai, solo se ven sus caras. En el anime en cambio se agrega un cuerpo con tentáculos. Cuando enseñan los disfraces, a la izquierda en el manga se puede ver un traje estilo japonés. Eso en el anime es cambiado por un disfraz de demonio. En el manga, Nagatoro dice que tiene un traje invisible, y hace una referencia al cuento, El traje nuevo del emperador. En el anime, simplemente le dice al senpai que no lo puede ver por ser virgen. En el anime, el senpai se imagina a la presidenta como una gigante, que luego se lo come. En cambio en el manga, solo se la imagina aterradora. Luego de eso, en el manga viene la escena donde el senpai dice que lo hará solo, y Nagatoro se enoja. En cambio en el anime, ahora viene una escena donde senpai está dibujando a Nagatoro por la calle, y ella le grita a unos policías. Luego de eso viene la escena donde Nagatoro se enoja, solo que en el anime es más larga, y tiene secuencias de Nagatoro probándose varios trajes para que la dibuje, antes de que el senpai diga que lo hará solo. Luego, en la parte donde el senpai persigue a Nagatoro, en el anime es mucho más emotivo, se ven más escenas de los episodios pasados, y además de eso, Nagatoro huye hasta la piscina. En el manga Nagatoro huye a la parte de atrás de la escuela hasta una puerta cerrada. Entonces Nagatoro intenta subir al árbol, y ella se cae, y es atrapada por el senpai. En cambio en el anime, ella se para al borde de la piscina, casi se cae, es rescatada por el senpai, y al final se caen los dos. Después de eso, en el manga, hay un capítulo completo dedicado al senpai siguiendo a Nagatoro para dibujarla en situaciones cotidianas. De hecho, de este capítulo sale la escena donde Nagatoro le grita a unos policías. De todo ese capítulo lo único que se pone en el anime, es el final donde senpai le dice a Nagatoro que es linda. Un dato que tendrá más importancia más tarde, es que al final de este episodio en el anime, se ve a la presidenta discutiendo con el consejo estudiantil, cosa que en el manga no pasa. Episodio 12. En el manga antes de presentar sus cuadros se ve una parte donde el senpai está ayudando a la presidenta. Luego van por el pasillo hablando, y de repente escucha a Nagatoro y sus amigas en un aula y trata de escucharlas. En eso recuerda la parte donde presenta sus cuadros. En el anime empieza directamente con el senpai presentando sus cuadros. Luego cuando Sakura dice una frase sobre la tristeza, en el manga lo dice normalmente. En el anime la dibujan como una Buda. Luego de esa escena, es donde en el anime se ve la parte donde el senpai ayuda a la presidenta, y lo del pasillo. En el manga la presidenta le dice al senpai que no las espíe, y luego se ve a unas chicas hablando sobre Nekotoro. Toda la parte de escuchar no está en el anime para que concuerde con el cambio. Y en el anime no se pone el diálogo de la presidenta dándose cuenta que el colgante es la cara de Nagatoro. En el anime el senpai solo le dedica unas palabras en el pasillo al que está entrevistando. En cambio en el manga, los lleva hasta sus pinturas y lo explica más. En el manga el comentarista menciona que Nekotoro está en YouTube, cosa que en el anime no se dice. En el anime, Yoshi está grabando un video de todo. Pero en el manga en ningún momento lo hace. En el anime, cuando dos chicas hablan con el senpai, lo alargan un poco, y luego piden que les enseñe a dibujar.
En cambio en el manga hay muchos más alabos, además que dicen que ya saben dibujar pero no son muy buenas, y en ningún momento les piden al senpai que les enseñe. Más tarde en el manga, Nagatoro le dice al senpai que le compre el almuerzo, y que quiere 200 platos de comida. Ese chiste no aparece en el anime y solo se los ve comiendo. Y ahora, un cambio muy importante. En el anime, el consejo estudiantil confisca el cuadro de la presidenta, luego lo discuten en el salón, y después el senpai y las demás salen para defender a la presidenta, y al final de todo la presidenta les da las gracias por ayudarla. Una escena bastante larga, pero nada de eso está en el manga. En el manga confiscan el cuadro de la presidenta, y en el mismo pasillo la presidenta acepta la derrota, y nadie dice nada para defenderla. Todo lo contrario, las chicas se burlan de ella. En el anime, la presidenta rompe el formulario en el pasillo después de aceptar la derrota. En cambio en el manga, lo rompe cuando está en el aula ella, Nagatoro y el senpai. Y en el manga, este capítulo termina con el senpai invitando a Nagatoro al concierto. Pero claro, este no es el final del manga, aún quedan muchos más capítulos. En cambio en el anime, después de la escena del concierto, se ve la escena donde Nagatoro le da un beso en la mejilla al senpai, escena que en el manga ocurrió hace ya bastante rato. Y así termina la primera temporada. Abarcando hasta el capítulo 46. Y de hecho, en ese tramo, también dejaron varios capítulos sin agregar a la serie. Para poner un par de ejemplos. El capítulo del día de San Valentín. El capítulo del día blanco. El capítulo de cosplay de porrista. El capítulo de las cajas de almuerzo. Solo por nombrar algunos. Y por supuesto aún queda mucho material para una segunda temporada. Para nombrar algunos ejemplos de mis capítulos favoritos que espero en la temporada 2. El capítulo donde Nagatoro se enferma. El capítulo donde el senpai se enferma. Y sobre todo, el crossover de Nagatoro con Tejina. Y bueno, aquí termina este video, espero lo hayan disfrutado. Si quieren leer el manga de Nagatoro, en la descripción del video, les dejaré un enlace a una página donde podrán leerlo, y se va actualizando a medida que salen capítulos nuevos. Ahora me despido, chao, nos vemos cuando me vean.